Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, programa de domingo en la televisión pública. En instantes charlamos mano a mano con Desiguales con Leandro Santoro, ya está entrando al estudio 2 de la televisión pública. Hablaremos sobre, por supuesto, el momento del oficialismo, las agendas de la derecha, a partir de un tuit, de un mensaje político que ayer dio, que sirve como un resumen de momento. Así que enseguida empezamos nuestra charla con Leandro Santoro, diputado nacional del Frente de Todos. Beso y abrazo grande para nuestra querida compañera Lucila Trujillo. Hoy nos ve por tele, mañana ya va a estar, por supuesto, aquí con todo el equipo. Bueno, noticia de hoy importante para la Argentina y para la región. Tiene que ver con las elecciones en Colombia. Vamos a compartir efectivamente resultados, más allá de que falte escrutar algún que otro voto. Hay ya una definición y tiene que ver con el triunfo en esta primera vuelta, mejor dicho, de Gustavo Petro, representante del pacto histórico, pero habrá balotaje, habrá segunda vuelta, va a ser el 19 de junio. Ahí vemos a Gustavo Petro con la candidata a vicepresidenta Francia Márquez. De ella vamos a estar hablando un ratito nada más con Can de Voto, porque es una de las grandes novedades políticas de la elección en Colombia. Gustavo Petro va a ir a la segunda vuelta, que insisto, esto va a ser en el 19 de junio, va a ir con Rodolfo Hernández a esa segunda vuelta. Y esto es todo un dato en Colombia. Veníamos charlando en Desiguales. ¿Por qué? Porque el candidato de la derecha más tradicional era Federico Gutiérrez. Pero, sin embargo, se lo caracteriza a Rodolfo Hernández como un outsider. Él es referente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, es decir, viene con un discurso bastante efectista, algo muy habitual ya en la política en nuestra región, y fue alcalde de Bucaramanga y se metió, insisto, en la segunda vuelta con Gustavo Petro, que recuerden había sido alcalde de Bogotá. Después de presidente en Colombia, fue presidente, el cargo más importante es la alcaldía de Bogotá. Ya fue candidato Petro, ya participó en una segunda vuelta, perdió con Iván Duque. Otro dato importante de las elecciones en Colombia tiene que ver con la participación. En Colombia no es obligatoria la participación en una elección, pero sin embargo la participación fue del 54% y es un número similar al de las elecciones de 2018. La media en Colombia es del 45%. Y lo que suele ocurrir es que depende el contexto, depende lo que está en juego, aumenta la participación. Si la media es el 45%, una elección del 54% es una elección donde han participado muchos colombianos y colombianas. 39 millones de ciudadanos y ciudadanas estaban habilitados para votar. Así que tendremos segunda vuelta. Se juega mucho la región en esta elección de un candidato de izquierda como Gustavo Petro en el marco de una coalición. Enseguida vamos a charlar con Can de Voto sobre por qué decimos que una de las grandes novedades de esta elección es la candidata a vicepresidenta Francia Márquez. Les decíamos, enseguida vamos a un mano a mano Desiguales con Leandro Santoro, a partir de algunas manifestaciones que hizo en las últimas horas y, por supuesto, alguien que suele hablar muy bien, alguien que conversa muy bien la política, ya está por entrar a los estudios de Desiguales y vamos a ir a esa conversación. Vamos a charlar también sobre algo, miren, de lo que vamos a hablar hoy con Luciana Bertoia y con nuestra invitada Victoria Basualdo, se habla muy poco. En televisión les diría nada. En televisión les diría nada, solamente la televisión pública y depende quién gobierna el país. En marzo se habló de este tema que ahora les voy a contar, se habló en SIC, periodismo textual, y tiene que ver con las responsabilidades empresariales con la dictadura cívico-militar y causas que todavía están abiertas. Hubo grandes novedades en la causa Asindar, después vamos a dar detalles. Pero ¿qué suele pasar con este tema? Salvo Página 12, Tiempo Argentino, El cohete a la luna, paremos de contar, en la Argentina, en la prensa argentina de este tema no se habla. Y tiene que ver porque efectivamente se trata del poder económico, que es el gran sostén a partir de la pauta publicitaria de la gran mayoría de los medios de comunicación, sobre todo lo que solemos denominar prensa hegemónica. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se suele decir sobre estos temas? Che, son consignistas, esto ya pasó, esto no tiene nada que ver con el presente de la Argentina.
Hablemos del futuro, estas son cosas del pasado. Recordemos algo y por qué va a ser muy importante la entrevista con Victoria Basualdo hoy. La dictadura cívico-militar fue el instrumento a partir del cual el poder económico de ese momento, local e internacional, instauró un modelo económico determinado. Ese modelo económico en la Argentina se repitió 3 veces en los últimos años, en las últimas décadas. El modelo de la dictadura cívico-militar, durante el menemismo y durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Entre muchas consecuencias, una de ellas y muy importante tiene que ver con el debilitamiento del Estado. ¿El debilitamiento del Estado para qué? El debilitamiento del Estado y sus instrumentos y sus organismos para regular la vida económica en la Argentina. La dictadura cívico-militar fue sistemática. Los modelos neoliberales en la región también fueron sistemáticos. Casi que se aplicaron en el mismo momento. Durante el menemismo, en la región efectivamente ocurría lo mismo y, bueno, una nueva oleada de gobiernos neoliberales mientras en la Argentina gobernaba Mauricio Macri. ¿Y por qué insistimos que estos temas no están anclados en el pasado? Estos temas son de una actualidad realmente muy importante. Porque hoy el gobierno argentino da sus peleas con muy pocos instrumentos de regulación económica del Estado, porque el Estado fue desmantelado en muchos organismos a partir de estos modelos que en 1976 se instalaron a sangre, fuego, tortura y desaparición, y que tuvieron una responsabilidad, una complicidad en el poder económico en aquel momento. Esa es la razón por la cual hablar de estos temas, que insisto, no se habla en ningún lugar, o en muy pocos, con muchas excepciones, es hablar del presente, es hablar del aquí y ahora. Y la democracia y la justicia están en deuda respecto de esa responsabilidad cívica, la responsabilidad económica de los delitos de lesa humanidad y cómo fueron moldeando los distintos esquemas económicos, políticos y sociales en la Argentina, o bien para regular los mercados que efectivamente fueron moldeando nuestros proyectos económicos y también para sojuzgar las resistencias que se oponían a eso. Por eso es que este tema es muy actual y lo vamos a hablar en Desiguales hoy mismo. Ya está Leandro Santoro en los estudios de Desiguales, vamos a conversar con él a partir de este tuit. Miren, en las últimas horas Leandro Santoro tuiteó. Vamos a compartirlo aquí en el wall. La oposición hace campaña prometiendo cerrar los ministerios de salud y educación, permitir la libre portación de armas, derogar la indemnización por despido, dolarizar la economía, privatizar el sistema previsional. Y hay otros puntos más, pero esto efectivamente son los centrales y los que la oposición o las distintas oposiciones no tienen ningún tapujo en plantearlos abiertamente. Durante esos dos modelos neoliberales en la Argentina en los últimos años que mencionábamos, tanto el menemismo como el macrismo no te decían esto. Uno te decía salariazo y revolución productiva y otro te decía que en realidad lo que funcionaba bien hasta 2015 iba a continuar. Ahora se animan a esto y Leandro Santoro resume un momento político de la oposición y dice, la oposición hace campaña prometiendo esto. Y fíjense en la última línea, ¿necesitamos más motivos para militar la unidad? Bueno, es un tuit que divide dos escenarios, ¿no? Primero, explicar esto, por qué efectivamente esto es posible hoy en la discusión política en la Argentina y con chances muy importantes de ganar una elección además. Y segundo, qué es lo que está pasando en el Frente de Todos y sus discusiones para no entender que esto es una amenaza lo suficientemente importante como para trabajar y militar esa unidad. Así arrancamos Desiguales en este domingo y nos vamos, por supuesto, a nuestra mesa con compañeros y compañeras. Desiguales, programa libre de humo. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola estás? Cande, hola Luciana, hola Pablo. ¿Cómo va? Bueno, Cande, hablaremos un ratito de Francia Márquez, ¿no? Efectivamente, la primera mujer afrocolombiana en ser candidata a la presidencia en Colombia, además de muchas referencias y activismos que tiene en su larga trayectoria. Muy bien, con Luciana Bertoia va a participar muy activamente en la charla con Victoria Basualdo a través o por la causa Asindar, Luciana. No, es la causa Asindar, pero también vamos a decir en qué están otras causas emblemáticas. La de la Ford, Ledesma, Mercedes-Benz, todos ellos logos que conocemos y que sabemos del poder que tienen. Muy bien, llegó Pablo Ibáñez al estudio de Desiguales y dijo, che, hablemos de la convención radical, porque de esa convención salieron 2 candidatos y una fórmula.
¿Está bien? Es así. Como todo lo que tiene que ver con el Frente de Todos, o casi todo, lo vamos a hablar con Santoro. Sí. Vamos a meternos porque estuvo la convención el viernes en La Plata. Salieron 2 candidatos y te voy a explicar por qué salieron 2 candidatos y una posible fórmula para el 2023. Muy bien, en un ratito ya charlamos sobre estos temas. Nos vamos al living. Vamos al living al encuentro de Leandro Santoro, que ya está con nosotros. ¿Qué dice, Leandro? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Pablito? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenas noches, gracias por venir. Igual, ¿Esa remera? La de Ringo, Ringo Bonavena. ¿te acordás? Sí, claro. En los 70 recorría el mundo con la... Iba a pelear. Y peleaba y se llevaba esta. Y mostraba La Malvinas esa son remera. argentina. Me la regaló un amigo. Muy bien. Buen gusto tiene. Tiene el amigo. Yo soy muy cuervo, Sí. pero soy fanático de Bonavena. Recorremos Bonavena, muy vinculado a Parque Patricios. Sí, el ídolo más importante de Huracán. Pero un peleador que se hizo a sí mismo. No era un virtuoso, era un tipo que ponía huevo. Sí. Y me identifiqué siempre con él. Pobre Luli, ¿no? Hoy justo que no Justo está, que no vino hablamos Luli. de Ringo Bonavena y de Huracán. Sí. Bueno, Leandro, volvemos a poner en pantalla el tweet, si les parece. Ayer compartiste este tweet. ¿Por qué? Para mí es un resumen de un momento. Pero podría haber sido dicho la semana pasada, podría haber sido dicho mañana. ¿Cómo surgió? ¿Por qué llegaste a esa escena? Bueno, las declaraciones de Patricia Bullrich diciendo que si ella ganaba iba a cerrar el Ministerio de Educación y de Salud. La verdad me impresionó. Por lo que decías vos recién en tu editorial, porque uno esperaba que en campaña electoral los políticos se comprometan a hacer cosas, a mejorar los bienes públicos, a comprometerse con los valores que constituyen el contrato social de la democracia recuperada, que es la movilidad social ascendente, una sociedad equilibrada. Y de repente leerlo me llamó la atención, me impactó. Y en algún punto también le agradecí después, porque le mandé en otro tuit diciéndole, bueno, te agradezco la sinceridad, porque esto clarifica mucho más el escenario político, lo que se está discutiendo en la Argentina. Y bueno, es una serie de cosas, como decía vos recién, yo creo que la derecha ha tomado la decisión de radicalizar su discurso y decir tal cual piensa las cosas antes de las elecciones. Y tiene cierta lógica, Pablo, porque si ellos quisieran avanzar en desmantelar lo que queda del estado de bienestar y en tratar de destruir el contrato social de la democracia recuperada, necesitan tener mucho poder político para eso. No van a poder, si se comprometen como hicieron durante el gobierno de Cristina, al final, ¿te acordás en la campaña del 2015, hacer todo esto si dicen vamos a mantener lo bueno y vamos a cambiar lo malo? En cambio ahora, las cosas si están más claras, las cartas están echadas sobre la mesa y te dicen directamente si nosotros ganamos vamos a hacer esto. Mejor para nosotros porque esto clarifica un poco el debate. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo y escucharlo. Vamos a compartir este informe de Desiguales donde efectivamente se pronuncian estas consignas de campaña que mencionó en su tuit Leandro Santoro. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Basta de jueguitos o discursitos ideológicos que ponen al Estado del lado del delincuente. Para el delincuente es o cárcel o bala. Tiene que ser así, no que los derechos, que no. A la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Está a Les favor. aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia. Está a Yo favor estoy de a eso. favor de la libre portación de armas. Argentina tiene que tener 8 ministerios. Nosotros somos un país federal con estructuras nacionales que nadie les da bola. Cuando yo sea presidente, el Ministerio de la Mujer la cierro, entre otras cosas. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Una YPF tiene que funcionar como una empresa privada. Más, no digo que tenga que ser privada, puede ser de capitales del gobierno del Estado, obviamente, pero tiene que funcionar, es una empresa que cotiza en la bolsa. ¿Qué haría con Aerolíneas Argentinas? No poner $1 más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, que no exista más. Bueno, el caso de Aerolíneas Argentinas, la verdad que obviamente que es uno de los casos más escandalosos y que no debería estar en manos del Estado. Con Aerolíneas lo que hay que hacer es que se vuele más. En el 19 se había llegado realmente a mejorar mucho la conectividad. Los cielos abiertos. Sí, los cielos abiertos, obviamente. Ojalá que vengan muchísimas empresas a la Argentina a volar. Claramente volvería a promover que haya vuelos de todo tipo. Quiero agregar que además de todo esto y unas cuantas cosas más que no entraron en el informe, igual
bastante robusto, ¿no es cierto? También hay una declaración concreta de la voluntad de cerrar los medios públicos por parte de estos sectores de la oposición. Hablamos de la Agencia Estatal de Noticias Telam, hablamos de Radio Nacional y hablamos de la televisión pública. No son datos menores. Ahora, entiendo cuando decís, Leandro, gracias por poner todo bien arriba de la mesa, pero también del otro lado, y esto me preocupa, hay una lectura de que efectivamente con estas consignas se consiguen votos. Sí. Bueno, la radicalización de la derecha es un fenómeno global. En todo el mundo está pasando que se animan a decir cosas que hasta hace poco tiempo eran impensadas. Arrancó cuando empezaron a decir que había que meterle bala a los delincuentes y cada persona que delinquía, si moría, era un bien para la sociedad, ¿no? A mí al principio recuerdo que me impactó, porque obviamente nadie quiere que delinca, pero está claro, digamos, que lo peor que uno puede hacer con el caníbal es comérselo, o incluso cualquier delito contra la propiedad, obviamente merece ser penado, pero de ahí a equipararlo con la pena de muerte, como pasó en algún momento, y sigue pasando, a mí no me dejó de llamar la atención, que se naturalice eso, ¿no? Porque eran cosas que uno escuchaba en determinados círculos de fascistas, pero en off, en general. Nadie se animaba a decirlo en público. Y de repente se animaron, y bueno, nada, esto arrancó con Trump, con Bolsonaro, ¿viste? Y fueron avanzando sobre los derechos civiles, sobre las libertades individuales, sobre los derechos públicos, sobre los derechos sociales. A mí no me extraña, digamos, esto que está pasando hoy en la Argentina, porque ya hace por lo menos 5 o 6 años que lo venimos viendo en muchos países de la región. Lo loco... Pero déjame que te interrumpa ahí. Más allá de eso, lo que evidencia es que la democracia tampoco dio respuestas desde los espacios más progresistas, desde la constitución de nuevos derechos, desde un crecimiento de herramientas del Estado, no dio respuestas para un sector de la sociedad que hoy efectivamente acepta y vota por todo lo que acabamos de escuchar. Sí, una cosa es el hartazgo y la bronca de la gente, el enojo, y otra cosa es la traducción política. A mí me parece que es muy irresponsable esta traducción política de ese enojo. El enojo y el hartazgo es legítimo por todo lo que decís vos. Pero, por ejemplo, a ver, vos podés decir, che, el Estado funciona mal, pero debería cerrar el Ministerio de Educación y de Salud. O sea, a mí no se me ocurriría nunca. En todo caso, veamos cómo hacemos para que sea más eficiente la labor estatal para poder igualar las condiciones sociales de las chicas y de los chicos, ¿no? Vos sabés que donde no está la educación pública y la salud pública, las diferencias sociales se agrandan de manera enorme en el inicio de la vida y después esa distancia no la recuperas más. Chicos mal nutridos y mal educados no pueden competir, ni siquiera desde la lógica de la meritocracia que tanto promueve el neoliberalismo. Entonces, la mirada esta simplista, antiestatal, antipolítica, antipública, me parece que no solamente es consecuencia del hartazgo, es consecuencia de una operación política que desde hace mucho tiempo vienen laburando, tratando de identificar al Estado como el problema de la sociedad. ¿Y por qué lo hacen? Porque una sociedad sin Estado es una sociedad de mercados autorregulados, ellos tendrían mucho más capacidad de acción, digamos, los grupos económicos, las corporaciones que financian a la mayoría de estos dirigentes para avanzar sobre posiciones de poder. En definitiva, Pablo, lo que estamos viendo es el fenómeno de la concentración económica y la ruptura del equilibrio que se había logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros trabajamos siempre sobre la lógica de que el Estado tenía que venir a nivelar las desigualdades que se provocaban en el mercado y en una lógica virtuosa entre Estado y mercado por la movilidad social ascendente y por todos los motivos que dieron origen incluso al peronismo, digamos, ¿no? Encontrábamos que de esa forma podíamos progresar como sociedad. En algún punto, la concentración económica, que es la contracara de la exclusión, avanzó tanto y concentró tanto poder que se llegó a constituir como una suerte de poder político no democrático. Hoy hay una desigualdad política como consecuencia de la concentración económica. Los grupos económicos, los sectores de poder, el sector financiero de la economía tienen más capacidad para influir sobre las decisiones públicas que los partidos políticos. Entonces, habría que llamar la atención también de este fenómeno, porque que no tenga una identificación directa de la sociedad no quita que esto no sea parte del problema. Hoy el problema no es tanto la incapacidad del Estado para intervenir sobre la realidad, que hay un problema ahí, pero no es tanto eso, como la capacidad de los mercados y de los poderes económicos concentrados para corporativamente colonizar el Estado y colonizar la opinión pública para llevar agua para su propio molino. Ahora, ¿en qué está fallando el espacio político que vos representás en este mensaje, para este mensaje? Primero, para digamos, ofrecerle este mensaje a la sociedad. Primero digamos que es un fenómeno global, no es un fenómeno local. Yo soy amigo de Jorge Alemán, pongo siempre el mismo ejemplo. Jorge me dice, mira, en España el socialismo está haciendo bien las cosas y probablemente pierda las elecciones, ¿no? Porque la aparición de las ultraderechas después de la pandemia con la radicalización de ese discurso antiestado, antipolítica, ¿no es cierto?, han logrado avanzar en posiciones
inimaginables hasta hace unos años atrás. En segundo lugar, hay algo que me parece que es un problema de la izquierda en América Latina. Nosotros no hemos logrado identificar este problema porque me parece que de manera equivocada nos quedamos excesivamente en las consignas de la década ganada. Nos faltó actualizarnos a todos, a Bolivia, a Chile, a Perú, a Brasil inclusive. Creo que nosotros deberíamos hacer un planteo de una suerte de neorepublicanismo, porque este poder absoluto, que es el poder absoluto del mercado, que produce sociedades de mercado, Pablo, produce sujetos que reclaman desde la racionalidad neoliberal. Entonces, uno de los problemas que vos tenés, por ejemplo, cuando planteás políticas redistributivas o intervencionistas, incluso hay beneficiarios potenciales de esas políticas redistribucionistas que se oponen, porque la racionalidad económica se aplica a todas las esferas de la vida. Ya no vivimos en una sociedad con mercado, es una sociedad de mercado, y entonces el sentido común hegemónico es el sentido común de las clases dominantes. Personas defendiendo intereses que van en contra contrarios de los Claro. Se llama hegemonía. Exactamente. Hace mucho tiempo, ¿no? Por eso yo creo que uno de los desafíos que tenemos por delante es plantear una limitación al totalitarismo de mercado. Nosotros, es más, hemos pasado de una suerte de totalitarismo de mercado a un absolutismo de mercado, porque no es solamente que concentra poder político. El mercado termina por abarcar todas las esferas de la vida. Entonces, la dificultad que tiene nuestro proyecto, si querés, para llevarlo más al plano de la cotidianidad, es que me parece que nosotros hemos llegado tarde a la transformación de la subjetividad colectiva. O sea, hay algo ahí que está pasando en la clave del discurso y de la vinculación de la sociedad con la política, que ha sido más difícil para la izquierda que para la derecha interpelar. ¿Pero es un problema de mensaje o es un problema de contenido político? Porque uno, por supuesto que los medios de comunicación reproducen efectivamente esas subjetividades que vos decís. Ahora, a mí me cuesta pensar que en el fondo es un problema comunicacional. Parece más bien ser un problema político. Y me preocupa cuando vos decís, bueno, equivocamos las consignas. ¿Qué quiere decir? ¿Bajar banderas de lo que enamoraba hasta 2015? No, que falta. No creo que sea un problema político. Creo que previamente es un problema cultural. Hay algo ahí que nosotros no estamos viendo, que es que está, digamos, que es, por ejemplo, a ver, el proceso de politización por derecha de los pibes está trayendo información, que para nosotros es una novedad, ¿no? Hay algo ahí con la dificultad para repensar el Estado. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos actualmente es que no laburamos en la campaña electoral y en los primeros días de nuestra gestión un replanteo sobre el aparato del Estado. Tendríamos que haber avanzado mucho más rápido y de manera más decidida al principio de la gestión para modificar el aparato del Estado. Eso dijo Macri también, sí, pero como reflexión. Lo dijo en sentido ideológico inverso. O sea, yo pienso, debería por ejemplo, haber ido más rápido y más profundo. No, yo estoy diciendo deberíamos haber ido en otra dirección, no se planteó. Digamos, creo que es un problema de la izquierda. La izquierda no está viendo que el instrumental del aparato burocrático del Estado es un instrumental que no alcanza para cumplir los objetivos sociales que se propone. La derecha, ¿qué es lo que dice? Hay que desmantelar el aparato del Estado. Vos lo que tenés que hacer es retraerlo, digamos, de alguna manera, de financiarlo. Nosotros, por ejemplo, y la izquierda dice, bueno, o el progresismo, la izquierda... No lo está viendo. Pero si hoy la discusión arriba de la mesa es efectivamente esa, Leandro, es ¿con qué instrumentos, por ejemplo, desacoplás precios? Bueno, en materia de política de precios internos y desacople, eso puede ser, digamos, que esa discusión está sobre la mesa, pero hay otras discusiones, por ejemplo, la utilización de la ciencia y la tecnología en el Estado, que sería clave para generar procesos de regulación económica, no está planteado, ¿entendés? A ver, con el caso de las retenciones sí, y es una cosa que yo creo que... Retenciones como un instrumento, puede haber muchos más, digamos. Sí, claro. Instrumento que, por otro lado, yo ya me manifesté hace mucho tiempo a favor, digamos, ¿no? Sobre la necesidad de aplicar este tipo de medidas. Lo que estoy diciendo es que el Estado no está teniendo, me parece a mí, en América Latina, la capacidad para poder generar una redistribución del ingreso más allá de las transferencias monetarias. Mira, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, un modelo de desarrollo, pensamos en la posibilidad de generar empleos de calidad y salarios de calidad. Eso no se va a generar por espontáneamente, ¿no es cierto? Eso se tiene que planificar, se tiene que gestionar, se tiene que articular. La derecha lo resuelve de manera más sencilla porque le transfiere esas responsabilidades al mercado. Y lo que el mercado no hace no preocupa, digamos, ¿no? Desde la izquierda lo que estoy diciendo, para tratar de ir en un escalón más arriba o más profundo, si querés, en realidad. Porque uno lo puede ver de arriba o lo puede tratar de buscar en su profundidad. No sé si esto está lo suficientemente claro. Creo que hay mucha gente que piensa que es un problema de voluntad política. Y eso es un error.
Suponer que solamente es un problema de voluntad política, de falta de voluntad política, que las cosas no suceden, es no ver primero lo que está pasando en la profundidad de la cultura social. En segundo lugar, es no ver lo que está pasando en el aparato del Estado. Y en tercer lugar, es no ver de qué manera nosotros podemos articular consensos para poder hacer con lo que tenemos lo posible, mientras vamos trabajando para generar condiciones para que lo posible sea superado. ¿Se entiende? O sea, en política uno tiene que laburar en distintos planos. Vos tenés que laburar en el plano de la coyuntura, pero también tenés que laburar en el plano de lo ideal, de lo posible, para poder modificar lo posible y alcanzarlo hacia lo ideal. Son debates que no se están dando en América Latina. Pablo Ibáñez. Sí, primero, Leandro, en 2 ocasiones hablaste desde la izquierda. ¿Pensás que el gobierno se puede encajar en el espectro ideológico de un gobierno de izquierda? Culturalmente sí. Después creo que es un gobierno que tiene una mirada keynesiana, intervencionista clásica, peronista clásica, pero creo que hay sectores que son de izquierda. Lo que pasa es que yo no opino desde el gobierno. Atenti con eso. ¿Ah, no? Yo soy diputado nacional, no soy parte del Ejecutivo y además ni siquiera soy peronista. O sea, nuestra identidad política tiene otra característica. Hay muchos compañeros que militan con nosotros que sí son peronistas, pero yo estoy reflexionando la política y la sociedad desde la posición de una persona que toda la vida se consideró un tipo de centroizquierda y que está viendo que la racionalidad política... A ver, el Frente de Todos es un frente que contiene muchos espacios, ¿no es cierto? Sí. La mayoría de los funcionarios son peronistas, digamos, casi te diría la totalidad. Hay algunos compañeros que no venimos del peronismo, el caso de Heller, el caso de Matías Lame, el caso de, no sé, de Gustavo López, el caso de Leopoldo Moró. No hemos logrado articular una coalición partidaria que le dé volumen a la discusión adentro del Frente de Todos para complementar eso. Cada uno lo da de sus distintos lugares. ¿Debería ser más de centro-izquierda el partido, el gobierno? ¿Yo? El gobierno, digo. No, yo creo que debería ser... ¿No es poco volcado a la izquierda? No, yo creo que la coalición tiene poco reflexionado de este tipo de cosas. O sea, ni siquiera creo que sea un problema del gobierno. El gobierno también, pero hay un problema anterior, que es el problema... Mirá, cuando nosotros planteamos en la campaña electoral que había que tener un programa de gobierno, lo que planteamos era que necesitábamos definiciones políticas claras para generar poder social, como Macri, pero en sentido contrario, como la derecha, para hacer transformaciones. Ese debate no se dio. No se dio durante la campaña electoral y no se dio ni siquiera durante los primeros días del gobierno. ¿Es tarde? No sé si es tarde. Yo, de hecho, estoy pensando en hacer eso para la ciudad. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, transformar el modelo de gestión de la reta, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es transformar el estado de la reta, porque el estado de la reta sirve para esto que conocemos. Ahora, hay que armar un espacio que discuta un programa de gobierno, que discuta los instrumentos. Vos cuando te proponés transformar la sociedad, construís 2 cosas. Primero, un programa. Y segundo, instrumentos jurídicos que te permiten llevar adelante ese programa. Eso se hace antes, no se hace después. En tu tuit hay una pregunta, que parece una pregunta genérica, pero es una pregunta que yo imagino que tiene nombre y apellido. Digamos, ¿por qué no militamos la unidad? Quiere decir que hay gente del Frente de Todos que no está militando la unidad. Obvio. ¿Quiénes son? Casi todos, de todos lados. No es un sector. No fue una crítica a nadie en particular. Me parece que todos, en frío, entendemos que es necesaria la unidad, pero la unidad programática. Porque hay muchos compañeros que dicen, la unidad no garantiza nada. Es cierto, con unidad no garantizamos nada. Lo único que garantiza la falta de unidad es la derrota. Pero la unidad no garantiza ni la victoria en el 2023 ni llevar adelante un programa de transformación. Es condición necesaria, pero no suficiente. Lo que creo es que, lo que quise marcar en ese tuit, además, que creo que se entendió porque ha sido bastante replicado, es que por más que tengamos diferencias internas, las diferencias que tenemos con el adversario son tan grandes que hace que las diferencias internas sean mínimas. ¿No es cierto? Y que en todo caso... Disculpame con una cosa... Pero a ver, hay de todos los partidos y de todos los colores, digamos. Sí. Es un mensaje, no es a un sector, es a todos los partidos y a todos los colores. No, porque tiene que ver un poco con lo que también decía Pablo. Vos planteás, la derecha o la centro-derecha tiene una agenda determinada y clara. Cuando uno ve el Frente de Todos, parece que la única agenda es diferenciarse, marcar matices, pelearse, digamos. Tampoco hay una agenda clara del Frente de Todos. No solo no hay unidad, tampoco está muy claro qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se propone. No lo veo así. Mirá, nosotros esta semana vamos a avanzar con un alivio para los monotributistas. Venimos de anunciar un alivio
para los laburantes Ganancias. asalariados que garpan ganancias, ¿no es cierto? Durante el macrismo se prometió que se iba a eliminar el impuesto, 1.200.000 personas más garparon ese impuesto, nosotros lo hemos reducido y lo hemos hecho progresivo, incluso también para las empresas ganancias. Ahora vamos a avanzar con monotributistas, para elevar el 30% del máximo de facturación y modificar, mejorando las escalas. Hemos reforzado todo el programa y el modelo de protección social del gobierno de Néstor y de Cristina. Ojo con eso, ¿eh? El lunes cobran 9.000 mangos los pibes y las pibas del plan de las becas Progresar. Se ampliaron las becas Progresar, se generó el bono de 18 lucas que se paga en 2 tramos, ¿viste? 9 y 9. Sí. La primera cuota se paga el lunes, se paga para los del Progresar, para la UH, para los de la tarjeta alimentar, para los del Potenciar Trabajo. Se generaron programas nuevos, los programas de medicamentos gratis con el PAMI, se generó el programa de la tarjeta alimentar que no existía. El modelo de protección social del kirchnerismo se amplió y se fortaleció. En materia de renegociación de la deuda externa, bueno, se renegoció con los acreedores privados y se renegoció con el Fondo Monetario Internacional. En materia de derechos civiles, ¿cómo que no cumplimos la agenda? Al contrario, mirá, ampliamos los derechos civiles en la Argentina, el IBE, que era un reclamo enorme, digamos, del movimiento popular, no solamente de las chicas, del movimiento feminista, de todos nosotros y todas nosotras, se comprometió y se llevó adelante en esta gestión. El documento para la gente no binaria, Sí, el cupo de laboral trans. Parecen dos agendas muy distintas. Digo, No, a lo eso- económico, lo social. Claro. Bueno, digo, a ver, como, se como llevó las adelante urgencias, digo, si las preocupaciones en un país con el 40% de pobreza, que todavía falta el próximo indicador, parecen agendas que todavía no terminan de generar un impacto de empatía a nivel nacional. Puede haber sectores que estén involucrados, que se sientan representados, pero digo, vos enumerás hoy las cosas, no me vas a decir que es una política de Estado o una agenda modificar el monotributo. Es importante para un montón de gente, pero no es una política de Estado. No define a un gobierno. No, pero vos no me preguntaste política de Estado, sino te decía cuáles eran. Me preguntaste por la agenda. Sí. Bueno, la agenda es diversa. La agenda no es solamente un tema, ¿no es cierto? La agenda es diversa y me parece que muchas veces no se valora lo que se ha hecho. De hecho, creo que en materia de políticas de Estado, el programa de desarrollo económico y el plan de desarrollo económico que se está planteando, con leyes concretas que se van a empezar a tratar en el Congreso ahora, como la ley agroindustrial, va a ayudar a que la Argentina la pueda pegar en los próximos 10 años. Mirá, la Argentina no está tan mal, ¿eh? A ver, tenemos un problema de inflación, un problema de pobreza y un problema de desigualdad. Pero pensando en el futuro, porque si no son todas pálidas a la gente, lamentablemente hasta por la guerra, por lo que ha generado la guerra y por lo que va a seguir generando la guerra, la Argentina tiene para vender alimentos, para vender energía y para vender minerales. Tiene de verdad la posibilidad de pegar un salto definitivo hacia el desarrollo definitivo. Con el gasoducto Néstor Kirchner, que vamos a sacar el gas de vaca muerta para llevarlo probablemente hacia Bahía Blanca, eso va a permitir abastecer el mercado interno y exportar. Si tuviéramos esos dólares, podríamos generar más o menos lo mismo que se produce por la soja. Con los dólares de la soja más los dólares de la energía, ¿sabés lo que podés hacer en este país? Podés pegar el salto de industrialización necesario, porque no hay shock redistributivo si no conseguimos los dólares suficientes. El problema de la redistribución de la riqueza, esto me parece que se plantea mal muchas veces. Muchachas, chiques, la única forma resolviendo la restricción externa. Si no tenés dólares para poder financiar la expansión de la demanda agregada, cuando empezás a mejorar, después aparece el famoso stop and go y el cuello de botella, que te provoca un salto inflacionario y ahí se paraliza otra vez la actividad económica. Entonces, el gran desafío en materia de política estratégica, política de Estado, es conseguir un país que pueda exportar para tener los dólares suficientes para expandir su mercado interno. Ahora la pregunta ahí... Sí, yo tengo una consulta ahí porque hablabas de esto y la pregunta es, que creo que era lo que iba a decir Pablo, el cómo, ¿no? Si no hay acuerdo en retenciones, en lo que es la segmentación de tarifas que se tardó casi 2 años y todavía no se va a avanzar en una segmentación, sino en un aumento unificado que parece que va a ser el último del año. Entonces digo, como en el mediano plazo decimos, bueno, hay una restricción cambiaria, se necesitan más dólares, pero en el cómo llegamos, ¿no crees que hay una diferencia muy fuerte en el frente de todos? Mirá, más o menos, a ver, tema tarifas, por ejemplo. En algunos temas sí, en otros no. Yo, a ver, está claro, yo soy amigo del presidente de la Nación, ¿no? Bueno, vengo reclamando mucho antes que declararan ellos que era necesario las retenciones para desacoplar los precios internos. O sea, lo que pasa es que yo lo que no entiendo es cómo se espera
que un militante del Proyecto Nacional y Popular se la pase criticando a su propio gobierno y no lo defienda. O sea, yo lo defiendo porque entiendo que si nos va mal, digamos, lo que viene es peor, digamos, ¿no? Y por otro lado, doy la discusión adentro, inclusive en los medios de comunicación, como puede ser en este programa, afirmando que se necesita, obviamente, por ahí más dinamismo, más profundidad. Pero no es todo y lo mismo, porque que vos me digas retenciones, te lo tomo, es mi bandera. Ahora, con tarifas, por ejemplo, se hizo una cosa muy interesante. Se agarró el coeficiente de variación salarial del 2021 y se definió que para los que tienen tarifa social el 40%, lo que va a representar un aumento del 20%. O sea, se toma el 40% del coeficiente de variación salarial del 21. A vos te aumentó el salario 100, bueno, vas a pagar en proporción de 40. Lo mismo pasó con la mayoría de la gente. El coeficiente de variación salarial para la mayoría de los que estamos acá va a ser seguramente del 80%, con lo cual el aumento de tarifa va a ser del 40%. Y para la gente que tiene capacidad plena se le cobrará. ¿Sabés qué significa eso? Que el peso de las tarifas en el salario va a ser muy inferior a lo que nos habíamos imaginado cuando arrancamos este proceso. Porque acá no hubo tarifazo. Y en la política de protección para el COVID, entre otras cosas, se mantuvieron pisadas las tarifas generando política de subsidios que es salario indirecto. Y en eso creo que estábamos todos de acuerdo. O sea, yo no veo, y la verdad lo digo con mucho respeto, entiendo que a mí también me gustaría resultados más rápido. Me parece que, digamos, las expectativas que yo tenía en la prepandemia no tienen nada que ver con esto. Hago un balance que ustedes habrán visto en la primera parte de esta entrevista, lo vengo planteando con guiños y complicidad hacia nuestra fuerza. Muchachos, chicas, entre todos me parece que tendríamos que habernos tomado un poco más en serio o un poco más profesionalmente la discusión programática, ¿no? Yo tenía un discurso, me acuerdo, en la campaña electoral, viste, que hubiese esperado que el Frente como organización, no Alberto, Cristina, Máximo, Axel, nosotros, las unidades básicas, el Partido Justicialista, todos nos hubiésemos tomado en serio la discusión programática. Porque si vos no tenés una discusión programática y no tenés un programa que lo puedas cronometrar, porque digamos, no das todas las peleas al mismo tiempo, das primero una, después das otra y vas articulando, se te complica mucho. Para ser franco, para ser ecuánime, franco soy siempre, pero trato de ser ecuánime, a los 100 días de gobernar aparece la pandemia y altera todo esto. Ahora, ojo, que las cosas que se hicieron, todo lo que se hizo, va en sintonía con lo que nosotros comprometimos. No se hizo nada en una dirección contraria de lo que nos habíamos comprometido a hacer. Yo siempre pongo el ejemplo muy sencillo. Alberto se lo podrá criticar porque le faltaron hacer cosas o le faltan hacer cosas, pero nunca por hacer cosas distintas de las que nos comprometimos. No se echaron empleo público, no se ajustó el gasto social, no se privatizó nada de lo que se está comprometiendo la derecha y que le gustaría al Fondo Monetario Internacional que se haga, no se privatizó el régimen de seguridad social. ¿Viste? La mayoría de las cosas que uno hubiese imaginado que frente, por ejemplo, a un proceso de debilidad política financiera tan grande como el que teníamos por negociar la deuda en un contexto de pandemia, digamos, no sucedió. Leandro, la última, tenemos que cerrar, pero no quiero guardarme esto. Se habló de batallas perdidas en esta semana. ¿Qué rol cumplen? ¿Qué pensás de las batallas perdidas? ¿Por qué? Concretamente, sobre el tema retenciones, se dijo, bueno, es una batalla perdida, no creemos en las batallas perdidas. No, yo tengo otra posición. Mirá, yo sé perfectamente que si no nos votaron en el presupuesto en el Congreso, una derecha que se la pasa diciendo que ellos no van a aumentar ningún impuesto, difícilmente nos quieran votar las retenciones. Ahí estamos hablando de un dogmatismo de mercado, ¿no? Yo haría otra cosa igual. ¿Qué harías? Yo creo que habría que militar igual las retenciones y tratar de primero explicarle a la oposición la importancia de esto, porque la verdad es que no tiene un fin recaudatorio. No parecen estar sensibles al argumento. Está bien, pero primero me decís, ¿vos qué tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer es tratar de explicar y convencer. ¿Y después? Militar, movilizar. Digamos, cada uno habla también desde la posición relativa de poder que tiene. Si yo fuese un tipo, parece que soy influyente, pero no soy tan influyente. O sea, soy un militante político, tengo obviamente el orgullo de ser diputado nacional y soy parte de un proyecto colectivo de muchas compañeras y compañeros, pero no soy la conducción de ese proyecto político. Yo creo que es un tema que inclusive nos unificaría a nosotros y nos permitiría mantener un diálogo maduro con la sociedad, porque las retenciones en este contexto excepcional, hasta inclusive uno podría plantearlos por lo que dure la guerra, digamos, no solamente que por lo que es la renta inesperada, sino por la necesidad de desacoplar el precio de los alimentos, yo creo que provocaría un debate interesante y sano.
Y les quiero ser franco también en esto, digamos, yo estoy trabajando también por abajo con mis compañeras y mis compañeros para tratar de instalar este tema. Porque para mí es un tema que aunque lo perdamos vale la pena darlo. Pero uno milita y trata de ser orgánico y respetuoso de las conversaciones que mantiene. Leandro, gracias por haber venido. Gracias. Bien, pasó Leandro Santoro por Desiguales. Nos vamos a ir al corte y al regresar vamos a charlar sobre Colombia. Repasamos algunos datos importantes del triunfo electoral de Gustavo Petro. Hay segunda vuelta, será el 19 de junio. Y además vamos a hablar sobre complicidad civil de los delitos de la dictadura para instalar un modelo económico que es el que estamos discutiendo, el que discutimos recién con Leandro Santoro. Ya venimos. En Desiguales, quiero decirles que para el equipo de Desiguales es un real privilegio poder estar en el living con Victoria Basualdo. Victoria Basualdo es investigadora del CONICET, de Flaxo, y tiene a cargo una unidad dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que se ocupa de aquellos crímenes de lesa humanidad cometidos con motivación económica. Además es una investigadora que conoce muy bien el poder económico. Victoria, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Por estar acá. Bueno, les decíamos, novedades importantes. En una causa puntual, fue la semana pasada, es la causa Sindar. Las claves nos las presenta Luciana Bertoya. Hace unos pocos días, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, le dio un nuevo impulso a la causa Sindar, que es emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque muestra de alguna manera la puerta giratoria entre el empresariado y el poder militar. Porque en Sindar el presidente del directorio era José Alfredo Martínez de Osca. Ni más ni menos, ¿no? Claro. Bueno, y la represión sobre los trabajadores de Sindar comenzó un año antes del golpe de Estado. ¿Por qué decimos que es importante lo que pasó en Casación? Había dos jefes de Sindar que habían sido procesados en marzo de 2020 por un juez de Rosario. Después la Cámara de Rosario les alivió mucho la situación. A uno particularmente, estoy hablando de Pellegrini, que era jefe de división de personal de Sindar, y al otro, estoy hablando de Rubén Torralbo, directamente lo corrió de la causa. Falta de mérito. Falta de mérito. Bueno, esto va a la Cámara de Casación y entonces con los votos de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, los vuelve a poner a los dos en carrera para ser enjuiciados. Qué raro Borinsky Hornos, ¿no? Nombres que hemos conocido en el último tiempo. Un poquito sobre sus actividades y sus visitas. Sí, bueno, de hecho, la Sala 4 de la Casación en general en lesa humanidad no es mala, pero sí tiene causas sensibles, entre otras Ledesma, ¿no? Que fue la sala con otra composición que le dio un espaldarazo a Ledesma. Ledesma es Pedro Blaquier, recordemos. Hay un dato que me pareció muy interesante. Cuando fueron, corregime, a Pellegrini, no, el otro directivo. Torralbo. A Torralbo, cuando fueron a ver si trabajaba o en contaduría o en personal, fueron a buscar el legajo. Y el legajo no lo encontraron, ¿por qué? El legajo no lo encontraron porque se quemó en el incendio de Iron Mountain. Maravilloso. Bueno, no estaba, y con este dato la justicia lo beneficiaba porque no lo tenían. En vez de tomar los testimonios de los trabajadores, decían, bueno, si no está el legajo, le creo. Bien. Bueno, la novedad es que se reabrió efectivamente esa investigación. Victoria, suele decirse, bueno, ustedes están muy interesados por cosas que ya pasaron, que no tienen ninguna incidencia, son consignas. ¿Por qué es importante llevar adelante estas causas y además darlas a conocer? Bueno, Pablo, como vos decías, yo soy investigadora del CONICET, no soy abogada, entonces sigo todos estos datos que estaba planteando Luciana respecto de las causas con muchísimo interés, porque justamente una de las cosas centrales para entender la importancia es que nuestro proceso de justicia, que es muy importante a nivel internacional, tiene una relación con la ciencia y la tecnología enorme. Entonces,
¿Por qué ese interés y por qué este desarrollo, que no solo es la antropología forense, el desarrollo en genética para poder ubicar y encontrar a los nietos y nietas que faltan, la cantidad de asistencia en salud que se hizo a lo largo de los juicios para que la gente pudiera hablar, de asistencia a las víctimas? Bueno, también desde las ciencias sociales nutrimos los juicios de manera muy significativa. Y esto tiene un sentido inmenso porque estamos hablando del pasado en algún sentido, pero estamos hablando de cuestiones gravísimas, ¿no? Recién Luciana contaba el caso de Asíndar. Este caso no surge ahora. Digamos, la CONADEP se constituyó en Villa Constitución, fue a ver este lugar. ¿Y por qué tanta tensión? Hubo un centro clandestino de detención adentro de la propia planta de la empresa siderúrgica. En Villa Constitución estaba la sede de Asíndar. Exacto. Insistimos, era uno de sus principales accionistas, era Martínez Dos, que fue ministro de Economía de la dictadura. Mira, en el momento de la represión, que como bien decía Luciana, no empieza el 24 de marzo, sino un año antes, el 20 de marzo del 75, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, se hizo un operativo enorme en todo el cordón industrial de zona norte, con epicentro en Asíndar. Efectivamente, el presidente del directorio era José Alfredo Martínez de Oz, y a partir de abril del 76, cuando Martínez de Oz ya entra en funciones como ministro de Economía, emblema de todo el proceso de transformaciones económicas de la dictadura, quien lo reemplaza es Alcides López Ofranc, un general emblemático. Hoy justamente es 29 de mayo, es el aniversario del Cordobazo. Así es, 53 años. López Ofranc fue una de las figuras represivas del Cordobazo en adelante. Estuvo involucrado en una gran cantidad de procesos de represión al movimiento obrero y sindical. Entonces, este momento, este día tan significativo es importante porque esas grandes luchas obreras están en el centro de la comprensión de por qué se reprimió de manera tan brutal. Uno podría pensar que es rarísimo, ¿no? Claro. ¿Qué hicieron exactamente los directivos de Asíndar? ¿Y qué es lo que efectivamente se investiga? ¿De qué manera colaboraron con la represión ilegal? Sí, ahí es muy importante lo que vos decías. En la presentación del programa se utilizaron dos conceptos. Por un lado se habló de complicidad civil y por otro lado de responsabilidad empresarial. Quería detenerme un poco en esto, ¿no? No es nuevo, digamos, hay un proceso de investigación de muchísimos años. Desde el Estado se hizo un volumen de 1000 páginas entre 2014 y 2015, la investigación de 25 casos, uno de los cuales era Asíndar. Y hablamos de responsabilidad empresarial porque el concepto de complicidad restringe, parece hablar de un acompañamiento. ¿Por qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación en Asíndar? Hablamos de la provisión de legajos, de la provisión de información clave para el proceso represivo. O sea, marcaban gente, señalaban exactamente, gente. Financiamiento para la realización, para las fuerzas represivas que llevaron adelante esto, y además el facilitamiento de la propia propiedad privada de las empresas, ¿no? O sea, adentro de Asíndar había un centro de tortura. Un centro clandestino de detención en lo que se llamó el albergue de solteros en Asíndar, y no es el único caso. En el marco de esta investigación que te digo, en 25 casos, en 5 de los 25 casos hubo centros clandestinos de detención adentro de las plantas. Y ahí volvemos a lo que preguntabas al principio. ¿Por qué estamos trabajando sobre esto ahora? Porque es fundamental. Hoy se discute en Naciones Unidas un tratado de empresas y derechos humanos porque claramente los sujetos empresariales tienen un enorme poder sobre el territorio, sobre sus trabajadores, sobre la sociedad en su conjunto. Ese poder tiene que ser ejercido con responsabilidad. No puede aceptarse que empresas de este tamaño, digamos, que tienen que cumplir con una serie de preceptos y con una serie de lineamientos básicos de derechos humanos, tengan todavía pendientes cuentas de hace más de 45 años que tienen que ver con la existencia de centros clandestinos de detención adentro de los espacios laborales. Bueno, recién cuando Luciana estaba mencionando la causa, decía, bueno, fueron procesados, dijiste, o enjuiciados en el 2020. Procesados, 2020. Es realmente dramático. ¿Qué otras causas están abiertas donde efectivamente hay responsabilidad civil empresarial con los delitos de la dictadura, Luciana? Hay alrededor de 30 causas vinculadas al rol de las empresas, pero hay algunas que son muy emblemáticas. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ford, que pese al peso, ¿no?, y al poder que tiene la automotriz, no solamente en el país, sino en el mundo. Acá hay 2 ejecutivos que fueron condenados a finales de 2018. Estoy hablando de Pedro Müller, quien oficiaba de segundo de la empresa, y de Héctor Sibila, que era el jefe de seguridad y que después, muchos años después, también
proveyó seguridad a la Embajada de los Estados Unidos. Mirá vos. ¿Qué pasó con este caso? Bueno, hace muy poco, a fines de marzo, la casación le abrió la puerta a Müller para ir a la corte, así que va a ser el máximo tribunal quien efectivamente revise estas sentencias. Bien, Victoria, vos cualquier acotación que quieras hacer sobre las causas que nos presenta Luciana. Sí, quería te metes. justamente decir Sí. respecto de Ford, tal cual, como dice Lu, efectivamente esto fue así. Y es muy importante pensar que hubo una primera sentencia condenatoria en diciembre de 2018 y hubo una ratificación de esa sentencia el año pasado por parte de Casación. Nuevamente extraordinario. Casación en general es una instancia conservadora y estamos hablando de una ratificación de una primera sentencia que tiene un alcance fenomenal y que marca claramente cómo en realidad el motivo central de la persecución a trabajadores y sindicalistas, en el caso de Ford, eran 24 en el marco de la causa, tuvo que ver con su actividad sindical. Cómo en realidad se los persiguió por ser trabajadores, trabajadoras y sindicalistas y cómo una serie de luchas que llevaron adelante por condiciones de trabajo, por la expansión del convenio colectivo a todos los trabajadores, por la obtención de derechos enorme que se dio en el marco de todo ese ciclo del que hablábamos hoy de activismo, desde el Cordobazo hasta mediados de los 70, digamos, hasta años 75, con grandes movilizaciones en función de las coordinadoras interfabriles. Todo eso era el objetivo, digo, y esto lo marca la sentencia. Seguro ¿no? es Una más sentencia complejo, judicial. pero las empresas utilizando el terrorismo de Estado para conservar sus márgenes de ganancia, digamos, o para ampliar sus márgenes de ganancia. Sí, se trata de márgenes de ganancia, eso se demostró muy fuertemente en el caso de Ford. En el caso de Ford hubo además testigos de contexto, testigos expertos. Esta es otra cuestión de nuestros juicios de delitos de lesa humanidad, que tienen testigos expertos, a los cuales adjuntan evidencia, prueba, etcétera, pero además explican. Hubo rentabilidad extraordinaria en el caso de Ford. Por primera vez llegó a ser la número 2 de la cúpula en términos de ventas, ¿no? En Mirá esos vos. tiempos, ¿Qué otras durante la causas? dictadura. Perdón, Victoria, ¿qué otras causas, Luciana? Bueno, también está la causa Ledesma. Ledesma ha sido muy emblemática porque su dueño, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, fue procesado en 2012, hace 10 años. En ese momento ya era una persona de más de 80 años. ¿Qué pasó? Entre la Corte y Casación retuvieron la causa durante 8 años. Cuando finalmente se le asignó un tribunal oral y le hicieron las pericias, lo que arrojó es que no estaba en condiciones de afrontar un proceso oral. Este tema está apelado y la idea, y está en casación, la idea de casación es resolver la situación de Blaquier en los próximos días para ver si efectivamente entienden que puede estar en condiciones de ir a juicio oral o si el juicio oral solamente se va a hacer con el que era el administrador del ingenio, ¿no? Alberto Lemos. Pero va a haber juicio. Si Lemos está en el banquillo, va a haber juicio. Y te pido una más, creo que está Mercedes-Benz también por allí, ¿no? Está Mercedes-Benz, importante que, un poco sobre lo que vos hablabas, ¿no? Que era gerente de producción de Mercedes-Benz, durante los juicios por la verdad, le preguntaron si para él tuvo algo que ver las desapariciones, los secuestros en la planta con el aumento de la productividad. Y él que contestó, y milagros no hay. Estoy hablando del señor Juan Ronaldo Tasselkraut, que hace muy pocos días la jueza Alicia Wenzel lo sobreseyó, dijo que no tenía elementos para procesarlo. Ahora, el 22 de junio hay una audiencia muy importante ante la Cámara Federal de San Martín para resolver la situación de esta persona. Muy bien. Victoria, además de las que menciona Luciana, así para nombrar, porque son muchas más, ¿no? Las causas que están abiertas, que están en proceso en este momento. Sí, yo quería volver un segundito, Dale. ¿no? Sí. Me parece muy importante recordar en el caso de Ledesma las noches del apagón, que fueron emblemáticas por la cantidad de secuestros que se desarrollaron en un contexto de terror, de corte del suministro de energía eléctrica y en un proceso también de represión muy fuerte a la actividad sindical en toda la zona, ¿no? Y vos preguntabas sobre las relaciones entre pasado y presente. Y realmente gran parte de las razones por las cuales se pudo avanzar en 2012, como decía Lu, en la cuestión del procesamiento de Carlos Pedro Blaquier y de Lemos, su mano derecha, tuvo que ver con un trabajo territorial muy fuerte en Jujuy, con una movilización enorme y con una capacidad de cuestionar aquel poder que parece incuestionable, ¿no? Entonces, me parece que allí también, cuando vos planteabas pasado y presente, también destrabar estas causas y hacer justicia no solo es darle lugar a las víctimas. Por un lado tenemos el episodio de las noches del apagón, por otro lado tenemos el episodio emblemático de quien había sido el médico de Ledesma, Aredes,
Otra persecución también vinculada con los derechos laborales, ¿no? Porque Aredes justamente había sido despedido del Edesma por defender los derechos de los trabajadores, por exigir cobertura, y luego es el intendente que le cobra impuestos al Edesma por primera vez, ¿no? Claro. En los años 70. Entonces, todo eso lo que paga Aredes con su vida, con sus 2 secuestros, el último de los cuales termina en su desaparición. Y allí me parece que es muy importante entender que no estamos hablando únicamente de lo que sucedió, sino que el no dar cuenta y el no reparar aquello no solo afecta a las víctimas, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, y es un obstáculo para la restauración de derechos laborales, y hoy en Jujuy la situación es extremadamente compleja. Esos sectores que se habían movilizado, Milagro Sala está presa, que había estado a la cabeza de toda una movilización que permitió hablar por primera vez, permitió testimoniar, permitió de algún modo plantarse frente a lo que parecía un poder inconmovible, ¿no? Y respecto de lo de Mercedes-Benz, quería decir que es muy interesante el fallo de casación de Asindar, porque lo que se discute respecto a Tasselkraut es si se analiza únicamente el caso de él en aislamiento o si se empieza a pensar la enorme cantidad de evidencia que hay respecto al involucramiento de la empresa en delitos de lesa humanidad, una empresa con historia larguísima en ese sentido, que reconoció su vinculación con el nazismo y sus crímenes en ese momento y que se niega totalmente a reconocer su involucramiento en este caso, ¿no? Victoria, muchas gracias por haber venido y el compromiso de la televisión pública de seguir, por supuesto, estos casos. Quiero saludar otra vez a nuestros compañeros de SIC, que trabajaron este tema en marzo, si no me equivoco, desde la perspectiva de la persecución a trabajadores y trabajadoras. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos cerrando ya Desiguales en día domingo. Nos vamos a ir al Wall para nuestro cierre y a saludar a nuestros compañeros. Chao, Paulín, gracias. ¿La fórmula radical? No, hubo 2 candidatos, Manes y Morales, pero se está hablando que la fórmula podría ser Manes con Lozada, con Carolina Lozada, la senadora, y una especie de Morales, el ordenador del radicalismo, para una interna con el PRO. Gracias, Paulín. Gracias, Luciana. Bonta, nos debemos lo de Piedad, lo de Francia Márquez, por supuesto. Bueno, nos vamos a despedir con algo que mencionaba nuestra invitada, Victoria Basualdo. Hoy se cumplen 53 años del Cordobazo. Era un jueves al mediodía, ya había sido decretada una huelga porque el gobierno, la dictadura en realidad de Onganía, había a través de su ministro de Economía, Krieger Bacena, decidido un congelamiento de salarios, entre otras medidas. Obreros, obreras y estudiantes. Entre los principales referentes de algo que comenzó como una huelga general, devino estallido, y deslegitimó por completo el gobierno de Onganía. De hecho, Krieger Bacena, el ministro de Economía, menos de una semana después tuvo que renunciar. Allí estuvo Agustín Tosco. Y vamos a compartir algunas definiciones de Agustín Tosco que subió a redes la gente de La Poderosa. Y no quiero dejar de mencionar a Tilio López, a Elpidio Torres. Agustín Tosco, ustedes saben, de la CGT Los Argentinos, del gremio Luz y Fuerza. Escuchen con atención lo que decía. No pensamos que con el simple funcionamiento del Parlamento Nacional han de superarse los problemas. Los problemas han de superarse con el protagonismo activo tanto de las bases obreras y populares como de quienes asumen la responsabilidad gubernativa. No puede entenderse nunca que de un día para otro vendrá la paz. Nosotros señalamos que la paz solo es posible con justicia y lucharemos para obtener esa justicia. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra, me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos, voy al futuro, vengo con mis hermanos.